Me fui en silencio. Ahora, ella vive hundida en el arrepentimiento, buscándome sin descanso. Yo creía que nuestro matrimonio de 15 años era una fortaleza inexpugnable, hasta esa tarde en que la escuché susurrar al teléfono unas palabras que lo derrumbaron todo. Yo también te extraño. Como quisiera que la noche de ayer no hubiera terminado. Esa noche no hubo reclamos. No la confronté. Simplemente, me desvanecí. Sin una advertencia, sin un adiós. Ahora, es ella quien me busca con desesperación, ahogándose en el mar de consecuencias que su propia decisión provocó. Pero en esta ocasión, mi silencio resuena con una fuerza que ninguna acusación podría igualar. Mi nombre es Mateo Reyes, tengo 40 años. Hasta hace apenas 6 meses, mi vida en la Ciudad de México era, o eso pensaba yo, una vida plena. Dirigía una pequeña fundación dedicada a crear programas de desarrollo para niños con capacidades diferentes, un trabajo que le daba un profundo sentido a mis días. Vivía en una hermosa casa en el corazón de la colonia Condesa, compartiendo mi vida con la mujer a la que amaba desde nuestros días en la UNAM, en lo que yo consideraba un matrimonio sólido como una roca. La primera fisura en esa roca apareció de una forma tan sutil que casi la ignoró. Sofía, mi esposa, comenzó a volver más tarde de su oficina en Santa Fe. No eran retrasos escandalosos, apenas media hora un día, una hora al siguiente. Las excusas siempre sonaban lógicas. Una junta con un cliente importante se extendió. El tráfico en el viaducto era un infierno. Tenía que afinar los detalles de una nueva campaña. Y yo, por supuesto, le creía. ¿Cómo no hacerlo? 15 años de confianza eran el cimiento de nuestro hogar. Después, el cambio vino con su teléfono. Sofía, que siempre lo dejaba sin cuidado sobre la mesa de centro o en la cocina, sin siquiera una contraseña, de pronto lo llevaba adherido a su mano como una extensión de su cuerpo. Lo ponía boca abajo en cuanto yo entraba a la habitación. El zumbido familiar de un mensaje de WhatsApp la hacía levantarse y caminar hacia el patio para responder en privado. Asuntos de la agencia, decía con un gesto vago si notaba mi mirada interrogante. Una tarde de marzo, un evento cancelado me permitió llegar a casa mucho antes de lo habitual. Al girar la llave en la cerradura, la escuché reír. No era una risa cualquiera. Era esa carcajada plena, sin ataduras, que no le había escuchado en meses, quizá años. La misma carcajada que antes era solo para mí. Entré en la cocina sin hacer ruido. Ahí estaba ella, de espaldas a la puerta, recargada en la barra de granito con el celular pegado a la oreja. Su rostro, iluminado por la luz del atardecer que se filtraba por la ventana, resplandecía de una forma que yo ya no recordaba. ¡Qué locura!, decía, su voz cargada de una intimidad que me heló la sangre. No puedo creer que te atrevieras. En ese instante, me vio. La metamorfosis fue brutal, instantánea. La sonrisa se borró de su rostro, su cuerpo se tensó como un resorte y su voz se apagó. Tengo que colgar. Te marco luego. ¿Quién era?, pregunté, esforzándome por mantener un tono neutro mientras dejaba mi portafolio sobre la mesa del comedor. Ah, titubeó, un instante de más. Era Jimena, de la oficina. Estamos viendo lo del evento de beneficencia de la fundación. Asentí y caminé hacia el refrigerador para servirme un vaso de agua, pero un frío gélido se había apoderado de mi estómago. Sofía y yo habíamos cenado con Jimena y su esposo apenas el fin de semana anterior en un restaurante en Polanco. Y Jimena nos había contado, emocionada, que al día siguiente se iba por 2 semanas de vacaciones a Cancún. Sus vacaciones habían empezado ayer. Esa noche, acostado a su lado, observé el lento girar de las aspas del ventilador de techo mientras ella tecleaba en su teléfono, con la pantalla cuidadosamente inclinada lejos de mi vista. 15 años durmiendo juntos y, de pronto, me sentí al lado de una completa desconocida. No dije nada. Aún no. En cambio, empecé a observar. Y lo que vi en las semanas que siguieron no hizo más que confirmar la terrible certeza que mi instinto me gritaba. Estaba perdiendo a mi esposa. La verdadera pregunta era, ¿acaso no la había perdido ya? Las semanas siguientes me transformaron en un espía dentro de mi propio hogar. No es algo que me enorgullezca,
Pero cuando el alma te dice a gritos que algo se ha roto, llega un punto en que tienes que escuchar. El comportamiento de Sofía se alteró de formas casi imperceptibles, detalles que solo un hombre que ha compartido 15 años de su vida notaría. Ropa nueva apareció en su closet. Nada extravagante, pero sí blusas más ajustadas, vestidos un poco más atrevidos que su estilo habitual. Empezó a maquillarse con esmero para ir a la oficina, incluso los lunes. Sus baños se volvieron más largos, y las ausencias inexplicables se multiplicaron. Comidas con clientes, eventos de networking, cenas de equipo, que se prolongaban hasta la madrugada. Intenté convencerme de que estaba siendo paranoico. Quizá solo buscaba un ascenso en la agencia. Quizá era una crisis de la edad. Pero el nudo en la boca del estómago se negaba a desaparecer. El día de la verdad llegó un jueves. Una junta matutina se canceló a último minuto y decidí volver a casa por unos documentos que había olvidado. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando estacioné el auto frente a nuestra casa y vi el coche de Sofía. Ella debía estar en su oficina en Santa Fe. Entré con el mayor sigilo posible y escuché su voz. Venía de nuestra recámara, en el piso de arriba. Hablaba por teléfono, usando ese tono suave, íntimo, que yo creía extinto. Yo también te extraño, decía, su voz apenas un murmullo. Lo sé. Como quisiera que lo de ayer no hubiera tenido que terminar. Me quedé paralizado a mitad de la escalera, el corazón golpeándome las sienes. Cada vez es más difícil inventar pretextos, continuó. Ya empieza a hacer preguntas. No creo que sospeche nada concreto, pero... Retrocedí sin hacer ruido, volví al auto y me senté ahí, aferrando el volante con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La evidencia que tanto me había negado a ver era ahora innegable. Mi esposa me estaba siendo infiel. Esa noche, la observé preparar la cena mientras me contaba, con una naturalidad pasmosa, los pormenores de su día. Habló de una junta de presupuesto, de llamadas con clientes, la crónica detallada de una jornada de trabajo que yo sabía, con absoluta certeza, que era una completa invención. La facilidad con la que mentía me dejó sin aliento. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Cuántas de nuestras conversaciones recientes habían sido una farsa? Estás muy callado hoy, comentó, mientras ponía una copa de vino tinto frente a mí. La miré, a esa mujer que había sido mi vida entera, y una extraña calma me invadió. Solo estoy cansado. Tengo que entregar un proyecto importante. Ella asintió, visiblemente aliviada de que no hubiera más preguntas. Trabajas demasiado, mi amor. Casi me eché a reír por la ironía. En lugar de eso, di un sorbo al vino y tomé una decisión. Esperaría. Observaría. Necesitaba más información antes de dar mi siguiente paso. 2 días después, llegó la confirmación final. Sofía estaba en la regadera cuando su teléfono, olvidado sobre la barra de la cocina, se iluminó. Jamás en 15 años había revisado su celular. La confianza era nuestro pilar. Pero ese pilar ya estaba hecho añicos, ¿no es así? La previsualización del mensaje en la pantalla de bloqueo no dejaba lugar a dudas, la noche de ayer fue increíble. Muero por verte de nuevo. El nombre del remitente era Víctor S. Víctor Salas. El genio de las aplicaciones que había dado una conferencia en el Congreso de Tecnología al que Sofía asistió hacía 3 meses. El mismo del que ella había hablado maravillas, diciendo que su enfoque sobre tecnología y bienestar emocional era revolucionario. El mismo cuya empresa, al parecer, había requerido tantas juntas de consultoría últimamente. En ese preciso instante, algo dentro de mí se desconectó. 15 años de matrimonio, y este era el final. No con un estallido, sino con la notificación de un mensaje de texto. Durante la semana que siguió al descubrimiento del mensaje de Víctor, funcioné en piloto automático. Me levantaba, iba a la fundación, volvía a casa, cenaba con mi esposa, todo mientras cargaba con el peso aplastante de su engaño. Lo más desconcertante era que no sentía ira, solo un vacío inmenso, como si alguien hubiera extraído todo de mi interior, dejando solo un cascarón hueco. En el trabajo, me refugié en la tarea de finalizar un nuevo programa de terapia para niños dentro del espectro autista.
Crear algo con propósito mientras mi universo personal se desmoronaba era lo único que me anclaba a la cordura. Mi colega y amigo, Daniel, notó mi estado, pero yo esquivaba sus preguntas con excusas vagas sobre el cansancio. En casa, observaba a Sofía con una nueva mirada. La forma en que su pulgar se deslizaba nerviosamente sobre la pantalla de su teléfono cuando creía que no la veía. Como, de pronto, necesitaba salir a la farmacia a las 10 de la noche. La meticulosa construcción de sus coartadas, con historias de trabajo cada vez más elaboradas. Era como vivir con una actriz de método, no con la mujer con la que había compartido mi vida. La decisión llegó de forma abrupta. Estaba en mi oficina, ya entrada la noche, contemplando una foto sobre mi escritorio. Sofía y yo en San Miguel de Allende, celebrando nuestro 10º aniversario, 5 años atrás. Nos veíamos felices. Quizá lo éramos. Pero el hombre de esa foto, el que abraza a su esposa con una sonrisa de absoluta certeza, ese hombre ya no existía. Y yo no podía seguir fingiendo ser él. Esa misma noche, tracé mi plan. Sin ira, sin precipitaciones, sino con una claridad mental que no había experimentado en meses. Esperaría el momento perfecto, empacaría lo indispensable y, simplemente, desaparecería. Sin confrontaciones, sin ultimátums, sin un melodrama de acusaciones y lágrimas. Simplemente, me iría. La oportunidad se presentó 3 días después. Sofía mencionó que tenía una cena de equipo, que seguramente se extendería hasta tarde. La mentira fluyó de sus labios con tal naturalidad que ya ni se esforzaba por hacerla creíble. No te preocupes, le dije, dándole un beso en la mejilla mientras se dirigía a la puerta. Yo también tengo mucho trabajo que adelantar. En cuanto su auto se perdió de vista al final de la calle, me puse en acción. Durante los últimos días, había estado retirando discretamente efectivo de nuestra cuenta mancomunada. No lo suficiente para encender las alarmas del banco, pero sí una suma considerable para empezar de nuevo. Había acumulado 100.000 pesos. Ya había contactado a un abogado para entender mis opciones y había rentado un pequeño departamento amueblado por un mes en Guadalajara, usando solo mi nombre de pila. Empaqué con una eficiencia metódica. Ropa, mis documentos importantes, y unos pocos objetos con un valor sentimental que no podía dejar atrás, el reloj de mi abuelo, el diario que escribía desde la universidad, los álbumes de fotos de antes de nuestro matrimonio, de cuando mi vida era solo mía. Sobre su lado de la cama, en el buró, dejé mi argolla de matrimonio. Junto a ella, una nota con 3 simples palabras: lo sé todo. Salí, cerré la puerta de la casa detrás de mí y me alejé de 15 años de mi vida sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor, vi cómo la fachada de nuestra casa se hacía más y más pequeña, hasta que la vegetación del Parque México la borró por completo. Frente a mí, solo había incertidumbre, pero también algo que había olvidado cómo se sentía: libertad. Conduje por la autopista hacia Guadalajara sin música, sin radio, solo con el monótono sonido de los neumáticos sobre el asfalto y la compañía de mis propios pensamientos. Cada kilómetro era una barrera más entre la vida que abandonaba y yo. Y aún así, no sentí el menor impulso de dar la vuelta. Eso me desconcertó. 15 años de matrimonio, terminados por mi propia mano, y lo único que sentía era un profundo y absoluto alivio. Me registré en un hotel discreto a las afueras de la ciudad, pagando en efectivo y dando solo mi nombre de pila. La habitación era austera pero impecable, un refugio temporal mientras decidía mi siguiente movimiento. Apagué el celular, consciente de que a esas alturas ya debía estar saturado de notificaciones. Esa primera noche en soledad fue extraña. El silencio de la habitación era, al mismo tiempo, ensordecedor y liberador. Me tumbé en la cama con la vista fija en el techo, esperando el golpe de la tristeza o la furia. En su lugar, dormí profundamente, como no lo había hecho en meses. La mañana me trajo una nueva claridad. Encendí el teléfono solo el tiempo necesario para enviar 2 correos. Uno a mi jefa, solicitando una licencia de ausencia inmediata por asuntos familiares urgentes, y otro a Daniel, pidiéndole que se hiciera cargo de mis proyectos en curso. Lo apagué de nuevo, sin siquiera mirar los mensajes de Sofía. No estaba preparado para leer sus excusas o sus reclamos. Aún no. Después de desayunar, busqué una cafetería con buena conexión a internet y me instalé con mi laptop.
Necesitaba asegurar un lugar más estable para vivir. 3 horas y varias tazas de café de olla después, había formalizado el alquiler de un departamento de mes a mes en la tranquila colonia Providencia y transferido una parte de mi dinero a una nueva cuenta bancaria personal. No fue hasta el tercer día de mi nueva vida que finalmente tuve el valor de revisar mis mensajes. El patrón fue exactamente el que había imaginado. Primero, la confusión, ¿dónde estás, Mateo? ¿Pasó algo? Luego, el enojo, ¿es una broma? No puedes simplemente desaparecer así, contéstame. Después, el pánico, Mateo, por favor, dime que estás bien. Estoy muriéndome de la angustia. Y finalmente, el principio del entendimiento, encontré tu argolla. Tenemos que hablar. Sea lo que sea que crees que sabes, por favor, podemos arreglarlo. 37 llamadas perdidas. 23 mensajes de texto. 9 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Me había marchado en silencio. Y ahora, ella estaba consumida por el remordimiento, buscándome frenéticamente, buscando respuestas, buscando la absolución que yo no tenía ninguna intención de otorgarle. Era cruel, quizá. Pero había una extraña forma de justicia en todo ello. Durante meses, ella había vivido una farsa mientras yo permanecía en la ignorancia. Ahora, los papeles se habían invertido. Era ella quien estaba a oscuras, desesperada por una información que solo yo controlaba. Borré todos los mensajes sin responder. Acto seguido, bloqueé su número. Esa tarde, caminé sin rumbo por mi nuevo vecindario, observando las luces encendidas en las casas, las familias cenando, las parejas paseando a sus perros. Vidas normales que seguían su curso mientras la mía se había salido de su eje. Pero, curiosamente, no me sentía perdido. Me sentía reiniciado, como si la vida me hubiera concedido la extraña oportunidad de empezar de cero. Mientras el sol se ocultaba, tiñendo de naranja el cielo de Guadalajara, me hice una promesa. Esto no me iba a destruir. Iba a reconstruirme, a reinventarme, a recuperar al hombre que era antes de perderme en un matrimonio que, ahora lo entendía, había muerto mucho antes de que yo cerrara la puerta. A las 2 semanas de mi nueva vida en Guadalajara, había logrado establecer una rutina. Corría por las mañanas en el parque metropolitano, trabajaba a distancia para la fundación y dedicaba las tardes a redescubrir pasiones que había enterrado por años. Había vuelto a tocar la guitarra, algo que no hacía desde antes de conocer a Sofía. Mi jefa, para mi sorpresa, fue increíblemente comprensiva. Una emergencia familiar, le expliqué vagamente en una videollamada. Necesito estar en Guadalajara por tiempo indefinido. Ella asintió, preocupada pero pragmática. Tu trabajo siempre ha sido impecable, Mateo. Mientras los programas no se detengan, no me importa desde dónde operes. Encontré una oficina compartida en una vieja casona de la colonia Lafayette, un espacio donde varios profesionistas independientes tenían sus lugares privados. El cambio de aires me inyectó nueva creatividad para mis programas educativos. A veces, todo lo que uno necesita es una perspectiva diferente. En mi tercer sábado en la ciudad, entré en una pequeña librería especializada en pedagogía cerca de la avenida Chapultepec. Estaba absorto en la sección de métodos de enseñanza alternativos cuando una voz me sacó de mis pensamientos. Ese es un libro excelente, pero si te interesan las técnicas de integración sensorial, hay uno mucho mejor por acá. Me giré. Una mujer, Aurora Peña, según la pequeña placa con su nombre, me señalaba otro estante. Era, al parecer, la dueña del lugar. Tenía una mirada inteligente y una actitud directa y sin rodeos que me hizo sentir cómodo de inmediato. Gracias, le dije, acercándome a su recomendación. Desarrollo programas para niños con necesidades especiales. ¿En serio? Su interés parecía genuino. Yo fui maestra de educación especial durante 12 años antes de abrir este lugar. ¿En qué te especializas? Lo que empezó como una charla profesional, acompañada de un café en el pequeño rincón de lectura de su librería, se extendió hasta convertirse en una cena en un restaurante cercano. Me descubrí a mí mismo hablando más de lo que había hablado en meses. Sobre mi trabajo, sobre ideas, sobre libros. No sobre Sofía, ni sobre mi matrimonio, ni sobre la razón de mi súbita mudanza a Guadalajara.
Aurora no hizo preguntas indiscretas. No fue una cita, simplemente la conexión entre dos apasionados de la educación. Pero mientras caminaba de regreso a mi departamento, me di cuenta de algo fundamental. Durante toda la velada, ni por un segundo había pensado en la vida que dejé atrás. Había estado completamente presente, inmerso en una conversación estimulante que no tenía nada que ver con mentiras ni traiciones. Esa noche, un correo de Daniel me esperaba. El asunto hizo que se me revolviera el estómago. Tienes que saber esto. Mateo, escribió. Sofía ha estado llamando a todo el mundo. Ayer vino a la fundación, preguntando por ti. Se veía desesperada. No quiso decir qué pasaba, solo que necesita hablar contigo urgentemente. No le dije nada, por supuesto, pero quería que supieras que te está buscando por todas partes. Cuídate, amigo. Cerré la laptop sin contestar. Que buscara. Que se preguntara. Que sintiera una mínima parte de la desorientación que yo sentí al descubrir su engaño. Por primera vez en mi vida adulta, estaba construyendo algo que era exclusivamente mío. Una vida sin la sombra de la mentira. Y no iba a permitir que ella me arrastrara de vuelta a las ruinas de lo que alguna vez tuvimos. Un mes después de mi nueva vida, sentía que las heridas comenzaban a sanar. Mi rutina en Guadalajara era productiva y tranquila. Mi trabajo florecía con ideas frescas, e incluso había comenzado a socializar. Nada romántico, solo conexiones humanas que me recordaban mi capacidad de existir como un individuo, separado de la identidad del esposo de Sofía. Entonces, una llamada de Daniel hizo añicos esa calma que tanto me había costado construir. Mateo, soy Daniel. Escucha, no quería llamarte, pero esto se está saliendo de control. Me puse tenso, sentándome en la barra de mi cocina. ¿Qué pasa ahora? Sofía apareció en mi casa anoche. A las 11. Julia no estaba nada contenta, hizo una pausa. Está cayendo en picada, amigo. Dice que ya contactó a todos nuestros amigos en común. Contrató a un detective privado. Está haciendo de todo. Está obsesionada con encontrarte. Sentí un nudo en el estómago. ¿Le dijiste algo? Nada concreto, por supuesto. Pero Mateo, no está bien. Ha enflacado mucho. Parece que no ha dormido en semanas. No te digo esto para que hables con ella. Solo para que estés alerta. Te está buscando en serio. Después de colgar, caminé de un lado a otro en mi departamento, la inquietud carcomiéndome. Esperaba que estuviera triste, incluso desesperada. Pero, ¿un detective privado? Eso era un nivel completamente diferente. ¿Qué pretendía? ¿Disculparse? ¿Manipularme para que volviera? ¿O era para entregarme la demanda de divorcio? Fuera lo que fuera, no estaba listo para enfrentarla. Quizás nunca lo estaría. 2 días más tarde, recibí un correo de una dirección desconocida. El asunto, sé dónde estás. El corazón se me desbocó al abrirlo, esperando una amenaza de Sofía. En cambio, era de Víctor Salas, el hombre que había dinamitado mi matrimonio. No te conozco, escribía. Pero sé lo que crees que pasó. Estás equivocado. Sofía no es la persona que piensas. Merece una oportunidad para explicarse. Se está consumiendo buscándote. Borré el correo al instante, una rabia ardiente subiendo por mi garganta. El descaro. Su amante, atreviéndose a juzgarme, a interceder por ella. ¿Era esa su estrategia? ¿El bueno y el malo? Esa tarde tomé precauciones. Cambié mi ruta al trabajo. Empecé a fijarme en autos que no reconocía en mi calle. No era paranoia, era pragmatismo. Me fui por una razón. Si Sofía de verdad tenía a alguien buscándome, yo debía mantenerme un paso adelante. Luego, apareció la publicación en su blog. Un colega de la fundación me la envió. Era una entrada larga y personal en su blog profesional, que había estado inactivo por años. No me mencionaba por mi nombre, pero el mensaje era inequívoco. Era una declaración pública de su arrepentimiento, de su desesperación por enmendar el daño que le había hecho a alguien.
Una botella lanzada al océano digital, con la esperanza de que yo la encontrara. ¿De verdad cree que estoy revisando sus redes sociales? Le pregunté a Aurora durante un café ese fin de semana. Finalmente, le había contado, a grandes rasgos, mi situación. No se trata de lógica, Mateo, respondió Aurora, siempre tan perspicaz. Se trata de agotar todas las opciones. Cuando la desesperación es tan grande, intentas hasta lo imposible. Reflexioné sobre sus palabras. Recordé a la Sofía pragmática y cerebral que conocía. Verla desmoronarse de esa forma tan pública, arrojando su dignidad por la borda en su búsqueda, no cuadraba con la mujer que creí conocer. Pero claro, su infidelidad tampoco. Esa misma noche, di de baja mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico. No por miedo, sino por la creciente determinación de proteger la paz y la nueva vida que estaba forjando. Sofía había tomado sus decisiones meses atrás, cuando decidió que nuestros votos eran opcionales. Yo estaba tomando las mías ahora. Que buscara. Que se arrepintiera. Mi silencio seguiría siendo mi respuesta más elocuente. 2 meses después de mi llegada a Guadalajara, bajé la guardia. La vigilancia constante era mentalmente agotadora, y una parte de mí empezó a creer que Sofía finalmente había aceptado mi silencio y decidido seguir con su vida. Me acomodé en mi rutina, trabajo, cenas ocasionales con Aurora para debatir sobre pedagogía, y fines de semana explorando los pueblos mágicos de Jalisco. Hasta que una tarde, al volver a mi edificio, la encontré sentada en un sillón del vestíbulo. Mis pasos flaquearon, un torrente de adrenalina recorrió mi cuerpo. Se veía distinta. Más delgada, terriblemente pálida, con unas profundas ojeras que delataban noches de insomnio. Por un instante que pareció eterno, solo nos quedamos mirando. ¿Cómo me encontraste? Logré preguntar, mi voz sorprendentemente firme. Se puso de pie, entrelazando las manos con nerviosismo. Eso no importa, Mateo. Por favor, tenemos que hablar. No, respondí, tajante. No tenemos nada de qué hablar. Caminé hacia el elevador, pero se interpuso en mi camino. 5 minutos. Es todo lo que te pido. 5 minutos, después de 15 años. Una parte de mí quería ignorarla, mantener ese silencio que se había convertido en mi escudo. Pero otra parte, la más pragmática, supo que esta confrontación era inevitable. Era mejor tenerla aquí, en un espacio público, que vivir con la zozobra de que siguiera persiguiéndome. 5 minutos, concedí, señalando unos sillones apartados de la entrada. Y eso es todo. Nos sentamos, un abismo de distancia entre nosotros. De cerca, el deterioro era aún más evidente. La mujer frente a mí era un pálido reflejo de la Sofía vibrante y segura de sí misma con la que me casé. ¿Lo que crees que pasó con Víctor? Empezó. La corté en seco. No. Sé perfectamente lo que pasó. Vi los mensajes. Escuché las llamadas. No fue lo que parece, insistió, inclinándose hacia mí. Fue un error, sí, pero no lo que te imaginas. Nunca pasó a lo físico. Era solo. Etc. Me sentía invisible en nuestro matrimonio. Terminé todo con él el mismo día que te fuiste. No significó nada. Solté una risa corta, amarga. ¿Y se supone que eso lo hace mejor? ¿Qué arriesgaste 15 años de matrimonio por nada? Sus ojos se anegaron en lágrimas. He estado enloqueciendo, buscándote. Empecé a ir a terapia para entender por qué hice algo tan estúpido. Te extraño, Mateo. La casa se siente vacía sin ti. Esa ya no es nuestra casa, dije en voz baja. Es tuya. Igual que las mentiras fueron tuyas. Las decisiones fueron tuyas. Y ahora, las consecuencias también son solo tuyas. Mateo, por favor. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. ¿Podemos intentarlo? Ir a terapia de pareja. Haré lo que sea necesario. Me puse de pie, una extraña sensación de calma recorriéndome. Tus 5 minutos terminaron. No vuelvas a buscarme. Cualquier comunicación,
de ahora en adelante, que sea a través de abogados. Mientras caminaba hacia el elevador, su voz quebrada me alcanzó. «Todavía te amo». Me detuve un segundo, y sin voltear completamente, miré de reojo a la mujer que alguna vez fue mi mundo. Uno no destruye a la gente que ama, Sofía. Simplemente, no lo hace. Las puertas metálicas se cerraron, ocultando su rostro devastado. Exhalé, largo y profundo, sorprendido por la total ausencia de dolor. Había temido que esta confrontación reabriera todas las heridas, que deshiciera meses de progreso. En cambio, solo sentí una profunda certeza. Estaba en el camino correcto. Lejos de ella. Hacia adelante. Hacia una vida libre de traición. Una semana después del encuentro en mi edificio, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí su caligrafía al instante. Mi primer impulso fue tirarla a la basura sin abrirla, pero algo me detuvo. Quizá era la sensación de finalidad. Una manifestación física de lo que éramos ahora, extraños comunicándose a través de un trozo de papel, en lugar de la intimidad que una vez compartimos. La llevé a mi departamento, pero no la abrí de inmediato. Preparé la cena, contesté correos del trabajo, hablé con mi madre por teléfono. Tareas mundanas que me anclaban al presente y me recordaban que mi vida seguía en movimiento. Solo cuando la noche hubo caído por completo, abrí el sobre. Mateo, comenzaba. Sé que no quieres saber de mí, y después de nuestro encuentro, entiendo perfectamente por qué. Pero hay cosas que necesito decir, aunque nunca obtenga una respuesta. Me acomodé en mi sillón, preparándome para un nuevo intento de manipulación, para un ataque emocional. Pero lo que leí a continuación me desarmó. No voy a dar excusas por lo que hice. Fue un acto egoísta, destructivo e imperdonable. Traicioné no solo nuestros votos, sino el respeto fundamental sobre el que construimos 15 años. Merecías algo mucho mejor. Todavía lo mereces. Mi relación con Víctor nunca fue física. Pero eso no cambia nada. La traición emocional fue real. Te mentí una y otra vez, construí engaños elaborados y violé tu confianza de la forma más dolorosa posible. No existe justificación para eso. Su honestidad era brutal. Por primera vez desde que descubrí su engaño, sentí que una pequeña grieta se abría en la muralla que había levantado alrededor de mis emociones. He estado en terapia, intentando comprender por qué arriesgué todo lo que teníamos por algo tan vacío. Las respuestas no son sencillas, pero tampoco son una carga que tú debas llevar. Solo quiero que sepas que estoy enfrentando mis acciones. No huyendo de ellas. Tuviste razón en irte. Tuviste razón en protegerte con el silencio. El dolor de buscarte, de vivir con la incertidumbre de no saber dónde estabas o si estabas bien, ha sido una agonía. Pero no es nada comparado con lo que tú debiste sentir al descubrir mi engaño. Dejé la carta sobre la mesa, sorprendido al ver que mis manos temblaban ligeramente. No era la súplica desesperada que esperaba, ni el intento de repartir culpas que temía. Era la aceptación de la responsabilidad. No te pido una reconciliación. Perdí ese derecho. Ya inicié los trámites de divorcio incausado y le he entregado a mi abogado una propuesta de convenio que te otorga más de la mitad de todos nuestros bienes. Estará disponible para cuando tú estés listo. Lo único que te pido es que algún día, cuando el dolor ya no sea tan agudo, quizá puedas encontrar en tu corazón la fe para creer una cosa. Que a pesar de mis acciones inexcusables, yo sí te amé. Y te sigo amando. Solo que olvidé cómo demostrarlo, cómo honrar ese amor, y cómo ser digna del gran hombre que eres. Sé feliz, Mateo. Te lo mereces más que nadie. Con todo mi arrepentimiento y respeto, Sofía. Doblé la carta con cuidado y la guardé en su sobre. Una emoción compleja, que no pude identificar de inmediato, me inundó. No era perdón, aún no. Pero era algo parecido a la comprensión. La carta no ofrecía pretextos ni buscaba una segunda oportunidad. Solo expresaba un arrepentimiento que, por primera vez, se sentía genuino. Esa noche, le escribí un correo escueto a mi abogado, dándole luz verde para proceder con el divorcio y revisar la propuesta de convenio de Sofía. No era una absolución para ella, pero para mí, era un cierre.
El reconocimiento final de que lo que una vez fue, había llegado a su fin de manera oficial. Acostado en la cama, finalmente entendí la emoción que sentía al leer su carta. No era solo comprensión. Era libertad. La liberación final de la duda, de preguntarme si había sido demasiado duro, demasiado drástico. Sus palabras habían confirmado lo que mi instinto me decía: marcharme fue la decisión correcta, la única que me permitía conservar mi integridad y mi amor propio. El mañana traería nuevos retos y nuevas oportunidades, pero por fin, estaría libre de la carga de las viejas traiciones. Por primera vez desde que salí de la Ciudad de México, me sentí verdaderamente listo para abrazar el futuro. 6 meses después de abandonar mi matrimonio, firmé el acta final de divorcio en la notaría de mi abogado en Guadalajara. No hubo ceremonia ni drama en ese momento, solo el trazo silencioso de mi firma sobre el papel, cerrando oficialmente un capítulo de mi vida y dando la bienvenida al siguiente. Felicidades, dijo mi abogado, estrechándome la mano. El convenio que aceptó es excepcionalmente favorable para usted. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No era arrepentimiento, hacía mucho que estaba en paz con mi decisión. Era más bien un reconocimiento sereno de lo que fue y nunca más sería. Afuera, la primavera había estallado en Guadalajara. Las jacarandas teñían las calles de un vibrante color lila. Caminé por un parque cercano, absorbiendo la sensación de renovación a mi alrededor. Un escenario perfecto para mi propio renacer. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Aurora: ¿todo bien? En los últimos meses, nuestra amistad profesional había florecido, transformándose lentamente en algo más. Habíamos avanzado con calma, ambos conscientes de las cicatrices de relaciones pasadas. Pero entre nosotros había una complicidad, un entendimiento fácil y refrescantemente honesto después de años de engaños. Todo listo, respondí. Nuestra cena sigue en pie. Por supuesto. Tengo algo que contarte. Esa noche, en un pequeño restaurante con vistas a la ciudad, Aurora compartió su noticia. Había ganado una importante beca para desarrollar materiales educativos especializados para niños con desórdenes de procesamiento sensorial, un tema que habíamos discutido apasionadamente en nuestras charlas. Quiero que seas mi socio en esto, Mateo, dijo, sus ojos brillando de entusiasmo. Tu experiencia en desarrollo de programas y mi enfoque pedagógico. Podríamos crear algo verdaderamente revolucionario. Mientras me explicaba su visión, sentí una chispa de genuina emoción. No solo por el proyecto, sino por el futuro que se abría ante nosotros. Aurora nunca había exigido explicaciones de mi pasado. Simplemente había aceptado mis revelaciones con empatía y sin juicios. ¿Qué dices?, preguntó al terminar su propuesta. La miré. Inteligente, apasionada, transparente. Todo en nuestra relación se había construido, desde el primer día, sobre una base de honestidad. Digo que es una idea brillante, respondí. Cuenta conmigo. Más tarde, mientras caminábamos bajo un cielo estrellado, Aurora deslizó su mano en la mía. Fue un gesto pequeño, pero inmenso en su significado. La primera vez que cruzábamos esa frontera. Te siento más ligero hoy, comentó. Lo pensé un momento. Lo estoy. Siento que por fin puedo mirar hacia adelante, sin tener que revisar constantemente mi espalda. El divorcio no solo había puesto fin a mi matrimonio. Me había liberado oficialmente del limbo en el que viví los últimos 6 meses. Lo que viniera ahora, se construiría bajo mis propios términos, con una visión clara y sobre cimientos sólidos. Un año después de haber salido de mi casa en la colonia Condesa, estaba de pie en la sala de mi nueva casa en Chapalita, viendo a Aurora colgar un cuadro en la pared. La casa era más modesta que la que compartí con Sofía, pero se sentía más mía, más auténtica, de lo que aquella jamás se sintió. ¿Qué te parece?, preguntó Aurora, dando un paso atrás para admirar la obra. Era una pintura vibrante, creada por uno de sus antiguos alumnos, un niño con autismo y un talento extraordinario. Es perfecto, dije, y lo decía con total sinceridad. El cuadro, como todo en esta nueva vida, había sido elegido con intención, no por obligación o para satisfacer los gustos de alguien más. Nuestra pequeña empresa de software educativo había despegado más allá de nuestros sueños.
El programa que desarrollamos estaba siendo implementado en escuelas de varios estados, y cada día recibíamos más solicitudes. El trabajo me daba un propósito renovado, una forma de canalizar mi talento en algo que realmente importaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Estaré en Guadalajara la próxima semana. Cenamos. Habíamos conservado nuestra amistad. Era uno de los pocos lazos con mi vida anterior que había decidido mantener. Él había respetado mis límites, dándome mi espacio, aunque de vez en cuando me ponía al día. Supe, por él, que Sofía se había mudado a Monterrey. Había aceptado un nuevo puesto, empezando de cero, igual que yo. La noticia no me produjo dolor, solo el reconocimiento distante de una vida que ya corría por un cauce completamente separado del mío. Esa noche, Aurora y yo tuvimos una pequeña reunión en casa. Colegas, vecinos, nuevos amigos que no sabían nada de mi pasado más allá de lo que yo había decidido compartir. Entre risas y conversaciones, nuestras miradas se encontraron a través de la habitación. Ella me sonrió, un gesto de complicidad solo nuestro, y sentí esa calidez familiar expandirse en mi pecho. Aún no vivíamos juntos, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa. Estábamos construyendo algo a nuestro propio ritmo, con cuidado y deliberación, aprendiendo de las lecciones de nuestros pasados. No había prisa, no había necesidad de forzar lo que crecía entre nosotros de forma tan orgánica. Más tarde, cuando todos se habían ido, nos sentamos en el columpio del porche, observando el parpadeo de las luciérnagas en la oscuridad del jardín. ¿Feliz?, preguntó ella, con su característica sencillez. Medité la pregunta seriamente. Sí, respondí finalmente. Pero no de una forma superficial. Es una felicidad más profunda. Más auténtica. Ella asintió, entendiendo, como siempre lo hacía. Esa es la única que perdura. Pensé en el hombre que era un año atrás. Roto, traicionado, a la deriva. Marcharme fue la decisión más dura de mi vida, pero también la más necesaria. Esa partida silenciosa me obligó a reconstruirme desde los cimientos, a reexaminar qué era lo que realmente quería, en lugar de conformarme con lo que tenía. En la serena oscuridad de mi nuevo hogar, junto a una mujer que se había ganado mi confianza en lugar de exigirla, comprendí algo profundo. A veces, el acto más valiente que un hombre puede realizar no es quedarse a luchar. Es reconocer cuando marcharse es el único camino para salvar su propia integridad. Y en esa partida, contra todo pronóstico, finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa.